Ya. ¿Dónde está esto? En el caso de los condensadores, ¿cierto? Es lo mismo, pero la operatoria es distinta, ¿no? La operatoria es distinta. Entonces aquí tienen que ver, estos dos están en serie, y ese conjunto en paralelo con este que está acá. Y todo ese conjunto, y todo este conjunto, aquí, y todo ese conjunto está en serie con estos dos. La diferencia está que dos condensadores en serie se suman como resistencia en paralelo, ¿tá? Y las dos en paralelo como resistencias en serie. Entonces la operatoria es distinta, pero el concepto de lo que es serie con paralelo es lo que deberían tener más rápido. Sí, déjeme, te lo voy a dar al tiro. Déjame, ahí. Y este otro es el mismo concepto de identificar serie paralelo. Entonces tenemos esos dos están en serie. Ese conjunto está en paralelo con estos dos, ¿cierto? Todo ese grupo está en serie con el E7. Y todo eso en paralelo con L8. Y todo lo anterior en serie con L1 que está en paralelo con L2. ¿No? Por lo tanto, si alguien lo quiere escribir, diría L3 más L4 está en paralelo con L5, en paralelo a su vez con L6. Todo eso está en serie con L7 más L7. Y todo eso en paralelo con L8. Y todo eso en serie con L1 que está en paralelo con L2. ¿No? Eso es. Eso es. Y eso es todo. Ya, déjeme ver si se puede hacer aquí. ¿Dónde está esto? Esta. Electrotécnica básica. Activar edición. La máquina de cuenta que ha puesto los controles en la parte 1, no en la otra. Ya. Editar ajustes. Vamos a ver. Opciones de revisión. A ver, después del cuestionario, la respuesta correcta, y después intento, respuesta correcta, respuesta correcta. Ya. Vean ahí si pueden ver el resultado. Ingresen y vean si pueden ingresar a ver la respuesta correcta en el control y me dicen. Ahí debió quedar habilitado. Ya. Entonces, hoy estamos a 6 de octubre. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Dónde dejé los papeles? Se perdieron los papeles. ¿Dónde están los papeles escritos? En alguna parte.
Bueno, lo último vimos el circuito almacenadores de energía, condensador. Y ahora quiero ver el otro, que es el circuito almacenador de energía, que es el inductor. Que es el inductor. Y me queda el inductor. ¿Dónde lo veo el inductor? Ups, me perdió el inductor. Me perdió el inductor, ese debe estar acá. Aquí está. Ya. Entonces vimos nosotros el condensador, que era un elemento que almacenaba energía en forma de campo eléctrico. Entonces, en el caso del inductor, que es un elemento que almacena energía en forma de campo magnético. Entonces tenemos una resistencia y un inductor. Y acá tengo yo mi fuente con un interruptor, un switch, que al tiempo t igual 0 se carga, se cierra. Aquí tengo la fuente E. Entonces, si planteamos las ecuaciones de equilibrio, vale decir LVK. Tengo aquí la tensión y la tensión de estos dos elementos. Aplico la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla, me dice que la tensión E es igual a la tensión en la resistencia más la tensión en la inductancia. ¿Cierto? En ello circula una corriente que es I. Ahora, según ley de elementos, según la ley de elementos, para el caso de la resistencia, es ley de Ohm, que dice entonces V sub R es igual R por I de T, por la corriente. En el caso de la inductancia, la tensión en la inductancia es L por la variación de la corriente en función del tiempo. Por lo tanto, si eso lo reemplazamos, me queda que la tensión E es igual a I por R más L por DI a dt. ¿No? Entonces, esa es la ecuación que tenemos que resolver para plantear la ecuación. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Con bueno, varias metodologías. ¿Cierto? Uno es buscar la solución homogénea, que es para valor cero, y la otra es buscar una solución particular. ¿Cierto? Entonces, la solución homogénea, ¿cierto? Esto es igual a 0. Y tenemos entonces que 0 es igual a I, aunque la solución homogénea es más L por DI a dt es igual a 0. Por lo tanto, menos I por R es igual a L por DI a dt. ¿No? Y me queda dt es igual menos R partido por L de I partido por I. ¿Cierto? Y si aplicamos una función inversa, integramos, ¿no? Y eso implica que ¿qué cosa? Que el logaritmo natural de I es igual a menos R partido por L por T. ¿Cierto? Como me interesa la corriente, esto es más una cierta constante que la voy a llevar aquí K1. ¿No?
como me interesa a mí la corriente, la función inversa del logaritmo exponencial, entonces me queda que I de t es igual e a la menos t partido por tau, más la constante, pero esa constante queda aquí, vamos a ponerla acá, vamos a ponerla acá, vamos a separarlo un poquito más. I de t es igual una constante 2 por e a la menos t partido por tau, con tau es igual a L partido por R, la constante de tiempo. Entonces, esa es mi primera solución. ¿Cierto? Esa es mi primera solución. Si después buscamos una solución particular, ¿cierto? Una solución particular, que es el valor final, una solución particular sería la solución final. La solución final, recordemos que el circuito, ¿cuál sería? El circuito que tengo una fuente, una resistencia y una inductancia. ¿Cierto? Para t tendiendo a infinito, no hay variación de la corriente. Recuerden esta ecuación, llegó a su condición estacionaria, por lo tanto la tensión en la inductancia es cero, por lo tanto la corriente en infinito vale E partido por R, que es la condición final. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación final, ¿cierto? La ecuación final se puede obtener la solución general, la solución homogénea más una solución particular. Eso implica que el I de t se puede escribir, ¿cierto?, como, en fondo, I final más K por E a la menos T partido por tau. ¿Cierto? Una ecuación de ese estilo. I final es I en infinito, por si acaso. ¿Cierto? En este caso va a ser, en este caso, E partido por R por el circuito. Y si yo cambio el circuito, pongo dos resistencias, etc., sería otro valor. En este caso, I infinito es E partido por R. Entonces, ¿cómo evalúo la constante K? Evalúo yo I en cero. ¿Cuánto vale I en cero? Si yo miro mi ecuación, ¿eh? Según esto, sería entonces I de t es igual I E partido por R más K por E a la menos T partido por tau. Entonces, I en cero sería E partido por R más K por E a la 0, o sea, 1. E partido por R más K, ¿cierto? Pero ¿cuánto va la corriente en el instante inicial? Nuevamente, nos vamos al circuito, resistencia, inductancia, ¿cierto? En el instante inicial, suponiendo descargado el sistema, I en 0 vale 0. No hay corriente inicialmente. ¿Sí? Por lo tanto, I en 0 vale 0. Eso es igual a E partido por R más la constante. Y eso implica que mi constante vale menos E partido por R. ¿Cierto? O si quieren, menos I en infinito. Y con eso, llegamos a que la ecuación para la corriente, en inductancia en función del tiempo, se puede escribir como I infinito, o sea, E partido por R, factor común de 1 menos E a la menos T partido por tau. ¿No? Entonces, ahora lo mismo que hicimos antes. Ahí. Ups. Si graficamos la corriente en la inductancia en función del tiempo, ¿no? ¿Cómo sería esa gráfica?
¿Alguien la puede tratar de visualizar? Esa gráfica tiene esta forma. Donde este valor ese valor corresponde a I en infinito. Y eso vale en este caso E partido por R. Y obviamente ese valor se alcanza, como dijimos antes, en 4, 1, 2, 3, 4. En 4 tau se llega al 99% de valor final más menos. ¿Cierto? Entre 4 y 5 tau. En 5 tau, 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau. Si ustedes evalúan acá en 5 tau, si esto lo evalúan en 5 tau, ¿qué les da? E partido por R, factor común de 1 menos E a la menos 5 tau partido por tau. ¿Cierto? ¿Y cuánto da eso? Eso es 1 menos E a la menos 5. ¿Sí? A ver si mi calculadora del teléfono funciona. Cuando lo encuentre. Siempre se me pierde. Siempre se me pierde la calculadora aquí. Ahí está la calculadora. Así está la otra. Ya, entonces 1 menos E elevado a menos 5. Entonces, E elevado a menos 5 es 0,006. Si le resto 1, llego al valor, esto es 0,99326 E partido por R. Por lo tanto, si lo multiplico por 100, en 5 tau, este valor representa el 99,3326% del valor final. ¿Estamos? Por si acaso. Por lo tanto, en los ejercicios, cuando uno habla de que ha pasado un periodo largo, uno puede considerar esto como 5 tau. ¿Cierto? Por si acaso. Entonces, en este ejercicio uno puede evaluar en distintas condiciones, por ejemplo, en 2 tau, en 1 tau, 2 tau, etc. ¿Cuánto vale? Entonces, estamos claros que la ecuación es muy sencilla, ¿cierto? Súper archiconocida. Ahora bien, esa es la corriente por inductancia. Esa es la corriente por inductancia. I sub L. Por lo tanto, si conocemos la corriente, podríamos calcular entonces cuánto vale la tensión en la inductancia. La tensión en inductancia era L por dI a dt. Por lo tanto, si derivamos esta ecuación, que está ahí en el cuadradito, si derivamos esta ecuación con respecto al tiempo, tenemos que E partido por R es una constante, en paréntesis sale fuera, queda la derivada de 1 menos E a la menos t partido por tau. La derivada de 1 es 0. ¿Cuánto queda la derivada de la exponencial? Y la derivada exponencial es la misma exponencial. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto,
¿qué sería? Sería E partido por R por la derivada E a la menos T partido por tau por la derivada del argumento. Hay un signo menos aquí. Por la derivada del argumento, que es 1 partido por tau, ¿cierto? Signo menos también. Los signos menos se anulan. ¿Eh? ¿Y qué es lo que era el tau? ¿Se acuerdan lo que era el tau? En inductancia. El tau era L sobre R. Por lo tanto, V sub L es igual a E partido por R L partido por R L partido por R E partido por R no, estoy derivando. Está bien, derivo 1 partido por tau. 1 partido por tau. Es 1 partido por tau. Por lo tanto, esto es R partido por L. ¿Está? Por E a la menos T partido por tau. Entonces aquí desaparece el R, queda E partido por L. ¿Está? Y como esto está multiplicado por L, desaparece la L, y me queda finalmente que la tensión en la inductancia, ¿cierto?, es E por E a la menos T partido por tau, que se parece muchísimo, o sea, es idéntica a la del condensador. Son idénticas pero inversas, ¿no? Son idénticas pero inversas. ¿Sí? Entonces, si yo la miro, la gráfica aquí, voy a poner aquí en la ecuación, V sub L es E por E a la menos T partido por tau. ¿Cuál es la forma de onda de esta expresión? La forma de onda de esta expresión es una cosa así. Este es el voltaje sub L de T. Parte con un valor inicial, ¿eh?, y termina en 0. Si recuerdan, es todo lo contrario del condensador. Para el condensador, recuerden, para el condensador, esta era la ecuación de la corriente en el condensador. Y esta era la ecuación de la tensión en el condensador. Sin embargo, en la inductancia, tengo que en azul está la tensión en la inductancia y en rojo tengo la corriente en la inductancia en función del tiempo. Por lo tanto, no es que tenga yo 4 ecuaciones, tengo 2 ecuaciones simplemente. ¿Ah? Una que es una constante por 1 menos E a la menos T partido por tau, y la otra que es la tensión, o puede ser corriente, una constante por E a la menos T partido por tau. Una exponencial decreciente, que llega a 0, parte de un valor inicial, y la otra que parte de 0 y llega a un valor finito, en 5 tau. ¿No? Entonces, ¿qué significa esto en la inductancia? Habíamos visto que en el condensador, ¿qué significaba? Que se empezaba a cargar, que la tensión aumentaba hasta el instante en que la tensión del condensador era igual a la tensión de la fuente y cesaba la corriente porque había la misma diferencia potencial, o mejor dicho, no había diferencia potencial, cesaba la corriente. En el caso de la inductancia, ¿qué significa? El inductor lo que hace evita cambios bruscos en la corriente, por eso es que la corriente parte lentamente y llega a un valor finito al final. ¿Cierto? Cuando se cargó, ¿cierto?, la inductancia se comporta como un cortocircuito. ¿Ya? De hecho, si miramos bien la última zona, si miramos bien esta última zona, ¿cierto?, la corriente que circula es la corriente máxima, partido por R, ¿cierto?, y la tensión es 0. Entonces,
Entonces tengo, voy a poner aquí las dos ecuaciones, voy a colocarlas acá. Y la corriente inductancia en función del tiempo sería E partido por R, factor común de 1 menos E a la menos T partido por tau. La otra gran diferencia, recuerden, es que las unidades, los tau son distintos. Yo tengo el tau inductivo y tengo por otro lado el tau capacitivo. El tau capacitivo, recuerden, es RC y el tau inductivo es L partido por R. ¿No? Esto está en segundos, ambos casos, o milisegundos. O sea, la unidad de tau es la misma de t. Si t está en milisegundos, el tau va a estar en milisegundos. ¿No? Entonces, hay dos tipos de preguntas acá. Uno que pide evaluar la corriente o la tensión en un cierto tiempo, las constantes de tiempo, dadas las constantes de tiempo. Y segundo es evaluar el circuito en un tiempo muy largo. Entonces, si yo tengo el siguiente circuito. Si yo tengo ese circuito, esto vale 50 volts, esto vale 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 5 ohm, 4 faradios, 2 faradios, 1 faradio. Aquí un Henry. Acá 0,5 henrios. Acá 1 henrio. Acá 0,5 henrios. Entonces yo digo una pregunta muy simple, es determinar la potencia que entrega la fuente para t tendiendo a infinito, tiempo largo. ¿Sí? Entonces uno podría decir, o sea, planteemos las ecuaciones, método de malla, etc. ¿Cuántas mallas tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Uno podría hacer eso. Plantear las ecuaciones de malla, tratar de resolver, pero dado esta condición de que, primero, hay dos condiciones que hay que tener muy en cuenta, para que no se olvide, que no mezclen las cosas. Estoy trabajando primero con tensión continua.
Y segundo, estoy pidiendo evaluar para t tendiendo a infinito. ¿No? Por si acaso. Entonces, considerando la relación número 2, que para t tendiendo a infinito, tenemos que recordar lo siguiente. Eso implica, ¿qué cosa? Que la tensión en la inductancia tienden a cero, ¿cierto? Y las corrientes en el condensador tienden a cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que la tensión en la inductancia tiende a cero? Eso implica que el condensador equivale a ¿qué cosa? El condensador equivale a ¿qué cosa? Miremos la ecuación. ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito en un condensador, en una inductancia? Cuando en la inductancia dice la tensión tiende a cero. Por lo tanto, la inductancia, ¿cómo se comporta? Si la tensión es cero, ¿no? ¿Cómo se comporta esta inductancia? ¿Qué quiere decir eso? Por ahí tampoco está pasando corriente. No, pues, si pasa corriente. Si la tensión es cero. ¿Qué quiere decir eso? Significa que entre estos dos puntos la diferencia de tensión es cero. Por lo tanto, yo puedo reemplazar esa inductancia ¿por qué? ¿Por qué puedo reemplazar estos dos puntos? Si entre este punto y este punto no hay diferencia de tensión, ¿qué significa eso? Que yo lo puedo reemplazar ¿por qué? ¿Por un cable? Efectivamente, por un cable. Por un cable. Un cable ideal que tiene resistencia cero. ¿No? Por un cable. ¿No? Así de simple. Por otro lado, el condensador, yo no puedo, dado que para t tendiendo a infinito, la corriente es cero, significa que en el condensador yo lo puedo reemplazar por ¿qué cosa? Aquí Una me dice que resistencia infinita. ya, pero desde el punto de vista del dibujo, ¿qué sería? Podría ser como un cable cortado, entonces, ¿no? Efectivamente, eso, un cable cortado, tan simple como eso. Un cable abierto. Entonces, como está abierto, la corriente que pasa por ahí es cero. ¿Estamos? Eso tiene que quedar clarito. Si eso lo llevamos al circuito, ¿ah? En el caso de los condensadores, circuito abierto. ¿Estamos? En el caso de este otro condensador, circuito abierto. Vamos a taparlo ahí. Acá, circuito abierto, ¿sí? Disculpe, pero abajo en el condensador Uh-huh. es una L igual a 0. Corriente, I. Ay, I. ya, ok.
Efectivamente, es una I. Pues le puse un puntito arriba, una I. Eh, I es 0. Hablaba de la izquierda, pero igual es la I, Ah, ¿cierto? este que está acá, el moradito. No, Este, la derecha. La que está como justo en el medio. Esa de ahí. esa, Ujú, también es una I. es una I. I es 0. Bien. La corriente es 0. ¿No? I es 0. Entonces, inductancia, la tensión es 0, condensador, la corriente es 0. Por lo tanto, yo ahí eliminé los condensadores, quedaron como todos como circuitos abiertos. ¿No? Todos los condensadores quedaron como circuitos abiertos. Ahí no pasa corriente. ¿Estamos claros? Y ahí tenemos la interpretación de eso. Veamos la segunda. La inductancia. La inductancia se comporta como un cable. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo? Si aplico la misma idea, yo tendría que cerrar eso que está aquí y colocarle ahí un cable que une esos dos puntos. ¿Estamos? Tendría que acá cerrar ahí y conectar un cable que une esos dos puntos. Tendría que acá no, me equivoqué de color. Ahí. Ahí. Y un cable que une esos dos puntos. Y finalmente, aunque ahí, y un cable que une estos dos puntos. ¿No? Y me falta uno. Se me está olvidando uno. Está quedando olvidado, está haciendo el leso. Ese que está aquí. ¿Está? Ya. Ahí estaba listo. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir ahora cuánto es la corriente, en estas condiciones, cuánto es la corriente que va a estar pasando por la fuente? ¿50/7? Sobre 7. Amperes. Alguien me dijo ahí 50/7. ¿Ya? ¿Alguien más le cree? Ah, no, sorry, me equivoqué. Sí, es 50/1. Ah, veo que está Se me olvidó la del medio. 50/1. ¿Alguien le cree? ¿Lo ven claro? ¿Lo ven o no? ¿Ven qué es lo que hace la corriente? La corriente, cuando venga por acá, por esta fuente, va a venir por aquí, va a llegar a ese nodo, hacia abajo no puede, la única camino que sigue es por arriba, llega a ese nodo, ¿cierto? Entonces, y ahí tiene dos caminos, hacia el 2 y por un cable. ¿Por dónde se va a ir? Por aquí. ¿No? Y de ahí regresa a la fuente. Por lo tanto, la única resistencia que ve es la de un ohm. ¿No? Si yo hubiese agregado, por ejemplo, aquí una resistencia, por ejemplo, de 6 ohms. ¿Cierto? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál hubiese sido el resultado en ese caso?
Ahí habría que colocar el 2 y el 4 en paralelo con la de 6 y Ya. hacer el equivalente. ¿Cuánto sería eso? Sería un sexto más un sexto, 2 sextos, 3, ¿o no? 3. 6 en paralelo con 6 es 3. Porque aquí, ¿qué pasaría? Entonces, cuando llega la corriente a este nodo, se encuentra con una resistencia 6, pero por otro lado se encuentra con una resistencia que, o sea, también tiene camino por este otro lado. También tiene camino por acá. ¿No? Y se junta acá. Entonces, por lo tanto, 2 y 4 son 6. 6 en 6 paralelo, 3. ¿No? Y 3 más 1 es 4. Por lo tanto, sería 50 cuartos. ¿No? ¿Entendió la figurita? El monito. Entonces, este es un tipo de pregunta. ¿No? Un circuito medio extraño, ¿sí? Y tienen que, en el fondo, ¿cuál es el objetivo? Visualizar primero el circuito abierto, cortocircuito, y después en base a eso, por dónde pasa la corriente con lo que es la ley de corriente de Kirchhoff, LDK, LSK. Entonces, en este segundo caso sería 50, dijimos 3 más 1, 4. Entonces, en el primer caso era 50 amperes, en el segundo caso, 50 partido por 4, 25, 12,5 amperes. ¿Sí? Y la potencia es V por I. Por lo tanto, en el primer caso la potencia es 50 por 50, en el segundo sería 50 por 12,5. ¿Sí? Porque la pregunta era esa, la potencia. Ya. El otro ejercicio que uno hace con circuitos RLC, ¿cierto? Tenemos fuentes, resistencias, condensador, interruptor, condensador, por ejemplo. Interruptor. Tengo interruptor 1, interruptor 2. Condensador 1, condensador 2. Resistencia 1, resistencia 2. ¿Sí? Y tengo los interruptores 1 y 2. Entonces, ahí. ¿No? Entonces, aquí está la fuente E. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Para t menor o igual a 0, 1 y 2 están abiertos. ¿No? Abiertos. Después, para t mayor a 0 y menor a un cierto tiempo t1, 1 está cerrado, 2 abierto. ¿Cierto? Después, para t mayor a t1, mayor a t1 y menor a un t2, 1 se abre y 2 se mantiene abierto. ¿Cierto? Y después tenemos para t mayor a t2 menor o igual a un t3, 1 abierto y 2 cerrado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Es una carga y descarga del condensador. ¿No? Entonces, en primera instancia, dependiendo de las constantes de tiempo, ¿no? Yo voy a graficar, no voy a plantear ecuaciones, uno puede con los valores, le puede poner las ecuaciones y ver efectivamente los valores. Entonces, ¿qué va a pasar? En el primer tramo, o sea, hoy antes que 0 está todo cerrado, no hay corriente. En el primer tramo, 2, 1 cerrado, por lo tanto lo que vamos a tener es, en el primer caso, que circula corriente ahí. El condensador se va a cargar. ¿Cierto? Por lo tanto, la gráfica del condensador cargándose es una cosa así. ¿Cierto?
Se carga ahí. Se cargó el condensador. Se cargó, ¿no? Después dice que se abrió y quedaron abiertos, por lo tanto, en el segundo periodo, quedó el condensador ahí cargado. Por lo tanto, por si acaso estoy graficando acá la tensión en 1, ¿cierto? La tensión en el condensador 1. ¿No? Por lo tanto, primero se cargó, después se mantuvo la carga. Y después dice, el último tramo, 2 se cierra. Por lo tanto, en este caso, lo que vamos a tener aquí, que la corriente va a circular por acá. Por lo tanto, el condensador 1 le va a entregar la energía al condensador 2. ¿No? Vamos a hacerlo más fácil primero. Vamos a hacerlo más fácil. Después pueden ustedes agregarle el... Vamos a suponer que este condensador no está. Vamos a suponer que ese condensador no está. ¿No? Para que sea más fácil. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es una descarga del condensador 1 a través de la resistencia R2. ¿Sí? El condensador 1 se cargó y se va a descargar a través de R2. Esa descarga va a ser del tipo exponencial decreciente hasta que llega a 0 eventualmente. ¿Sí? Y eso sería el circuito. ¿Ah? Uno puede también, en base a eso, dibujar las corrientes. Uno podría también dibujar las corrientes en el condensador. Entonces, ¿qué dijimos de las corrientes en el condensador? Que eventualmente hace esto, 0. Se descargó, o sea, perdón, se cargó completamente, fue 0, y ahora se va a descargar, como circula en sentido opuesto, negativo, hace una cosa así. ¿No? Hasta que llega a 0. Esa es la corriente. ¿Sí? Ahora, todo esto supone que el tiempo T1 es mayor a 4 tau. ¿No? ¿Por qué? Porque recuerden, que eso es lo que vimos ahí, para que eso sea cierto, aquí tienen que haber transcurrido 1, 2, 3, 4 tau. En 4 tau o 5 tau ya tenemos el 99% de valor final. ¿Sí? Y lo mismo acá, en la descarga. La descarga tiene que pasar 1, 2, 3, 4 tau. 4 tau para que se descargue completamente. ¿No? Si esta operación es menor, o sea, si el cambio de 1 a 2, el tau, es menor a 4 tau, significa simplemente que el condensador no llega al valor final, sino que solamente llega hasta este punto, por ejemplo, y ahí se mantiene constante la tensión. Hasta que transcurre el tiempo y se produce la segunda operación. ¿Está? Entonces, uno puede determinar esos valores ya poniéndole valores a la ecuación, con el valor de R1 y R2. Pero esa es la interpretación de lo que pasa con ese circuito. ¿No? Eso es. ¿Sí? Ahora, si uno le agrega el condensador, lo que pasa es que el condensador 1 se descarga y el 2 es el que se carga. Pero en el principio la ecuación sería la misma. Uno hace de fuente, el condensador 1 hace de una fuente que le entrega la energía al 2. Con la diferencia, ¿no? Que no se va a descargar 100%. ¿Por qué? Porque si ahora yo coloco el condensador que está aquí, coloco el condensador que estaba acá, si aplicamos la misma lógica cuando desarrollamos la clase pasada del condensador, ¿cierto? Esta es la tensión en el condensador 2. Antes V1 era E. Nos olvidamos de la fuente. Entonces, el condensador 1 está cargado con una tensión que puede ser al 100% o menor. Está cargada. Cuando cierro 2, va a empezar a circular corriente. Hacia el 2. ¿Cierto?
y por ahí se cierra el circuito. ¿Hasta cuándo? Y lo vimos en la clase pasada, hasta que la tensión en el C2 va a ser igual a la tensión en C1. Por lo tanto, se va a empezar a cargar el C2 y no necesariamente la tensión del C1 va a llegar a 0, como estaba graficado y como se veía originalmente en esta gráfica, ¿ya? Cuando solamente tenía una resistencia. ¿Sí? Y cuando BC2 es igual a BC1, entonces cesa la circulación de corriente y las tensiones se estabilizan ahí, ¿sí? Como idea conceptual. ¿Estamos? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? en el gráfico anterior, la curva celeste era cuando t era menor que 0, ¿cierto? Esta chiquitita sí. Esta chiquitita sí. Esta Ah, chiquita. ¿y cuál era Aquí. la que tiene como los dibujitos Hay tau, hacia abajo? 2 tau, 3 tau, 4 tau. ¿Estamos? Si el tiempo T1, tau 1 aquí, es mayor a 4 tau, significa que se llegó y se cargó al 100%. Si es menor, si fuera 2 tau, llegó hasta este valor. Si fuera 1 tau, llegó hasta este valor. ¿Estamos? El valor que está acá abajo, este corresponde al ciclo, al ciclo número el ciclo número 3, tenemos ciclo 1, 2 y 3, cuando, pero al último ciclo, cuando tengo 1 abierto y 2 cerrado. Cuando cerré este interruptor, el 2, ¿cierto? Va a empezar a circular corriente, ¿cierto? Pero, si te acuerdas tú, originalmente la corriente por el condensador 1 era hacia abajo. Era hacia abajo. La corriente era hacia abajo. ¿Sí? La corriente era hacia abajo. Bueno, más grande, que se ve no te feo. La corriente en el condensador 1 era en ese sentido, ¿cierto? Y con esa, cuidado, con esa nomenclatura, la forma de onda era esta que está en naranja, hacia arriba, positiva. Por lo tanto, cuando yo abrí 1 y cerré 2, el condensador va a entregar energía y la corriente va a circular en el sentido opuesto, hacia el otro lado. Y por lo tanto, si yo tenía que, por definición, esto era positivo, negativo tiene que ser en sentido opuesto, ¿no? Y por eso es la forma de onda, que es esta que está acá abajo, que parte de un valor y llega a 0. Porque si, recuerda que esto yo lo dibujé para el caso sin condensador, solamente C1 y R2. ¿no? O sea, se va a descargar el condensador al 100%. ¿no? Es por eso que la tensión llegaba a 0 y la corriente partía de un valor y también llegaba a 0. Y se descargó. Ya, gracias. Muchas gracias. Eventualmente ustedes pueden, esto mismo, como están las ecuaciones, ustedes saben MATLAB, plantear las ecuaciones en MATLAB y que resuelva y que les grafique, si no me creen, y son escépticos. Ya. ¿Estamos entonces? Listo y preparado. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta, pero respecto al control 4. Ya. ¿Los Estaba pudieron ver, revisando. cierto? ¿Los pudieron ver? Sí, Ya. es que resulta que mi nota fue bastante baja y por lo que estaba viendo, solamente en una pregunta difiere demasiado el resultado. Las otras difieren solamente las décimas de las centésimas, pero en cuanto al valor unitario para arriba, es lo mismo. Ya. Mira, Y aún así mándame un tuve una- correo para revisarlo. Si tienes- Ok. ¿Estamos? Y también preguntarle si esa pregunta, que en especial tuve diferente, que el rango de error de diferencia numérico es demasiado grande, que si podía revisarla.
por favor, también. Rango rows. Sí, sí, le estoy enviando el correo. ¿Ya? Gracias, eso. Alarcón. Alarcón. Alfredo. Ah, no, puse Alarcón, puse nombre. No, es nombre no. Todo, apellido. No. Alarcón. Alarcón. Rodolfo Alarcón. Tienes 3 y 3. Tienes 3 y 3. Por ejemplo, en el segundo intento El puse... primero, Ah, ya primer está lo mostrando. intento, segundo y tercero. Ya, también. Y acá tenemos 1836 y la respuesta era 2.9. Después tenemos acá 2.89 y tú tienes 2.94. Y acá era 11.03, pues si tú era 10.56. ¿No? Como que Eso es para... difieren 0,5 por ahí. No, cuidado, no, tú no puedes decir 0,5, tú me tendrías que decir en qué porcentaje difieren, porque yo le doy una tolerancia a un 2%, 3%. ¿Ah? 10,5, el 10% es 1,05. ¿Ah? ¿No? Ok. No es Y por valor absoluto. Ya, ejemplo, ese la es el última... primero. Veamos el segundo, el segundo intento que hiciste. En el segundo intento, 1, 2, bien, 3 y 4 malos. 1 y 2, bien. El 3 y 4 te equivocaste. 12, 0,48 y 12, 202. Nuevamente hay 0,2 sobre 12. ¿No? Después tenemos... Por eso es que yo cuando, en el caso de la prueba, con un solo intento, yo les voy a adjuntar una carpeta, habilitar para que suban el desarrollo, ¿no? Entonces ahí es más fácil hacer un seguimiento. Acá 1608, 3,3. Entonces ahí no sé en qué está equivocado. Insisto, esta es una, verlo, Claro, 6. esa tengo malas, pero las Claro, demás y encuentro demasiado la estricto otra, la 213, revisión. 214. Ahí está 213, 214 y este está bien. Y esta otra, 1556, 1587. No sé si existe la posibilidad de que se pudiera tolerar un poco más, No, obviamente, si me permite, yo entro al sistema y le doy un porque, poquito más, un poquitito más, no mucho más. porque yo la cifra significativa usé como 3 en los cálculos. Por ejemplo, cuando eran paralelas las resistencias, yo dividí así y después la invertí y después la aproximaba a 3 cifras. Todo lo hice a 3 cifras. Ya. Puede ser por eso, porque el computador ocupa 3 todo. cifras significativas. El Sí. computador ocupa todo, ese es el problema. Ya, sí. Puede ser claro, si uno dice el computador acá, uno dice, por ejemplo, 3 más 4. Entonces dice 3, 20 más 4, 39. Eso da 59, ¿cierto? Eso en paralelo con 5. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Aquí el 59 lo elevo a la menos 1. Más el 5, que era 9, más un noveno. Eso. Y con 6 lo mismo. Esto entonces el mismo resultado yo lo elevo a la menos 1. Y le sumo el 6 y el 6, 18. 1 sobre 18. Y ahí está. Ahora le sumo 7, que es 9. Eso lo elevo a la menos 1. Más el 8, que es 36. 1 dividido por 36. Me hace el 8. Y finalmente a eso tengo que sumar 1 en paralelo con 2. 1 en paralelo con 2. Y aquí 1 en paralelo con 2. Más. 1 en paralelo con 2. 27. Hacemos mención acá. Pongo paréntesis. Más. ¿Para qué paréntesis? Más
más 27, 1 y 2, ¿cierto? 27 por 7 partido por 34. ¿cierto? Más 27 por 7 dividido por 27 más 7, que es 34. ¿no? Este es el resultado. Bueno, mira, voy a verlo. Voy a verlo a ver si le doy un porcentaje más de tolerancia. ¿no? Y profe, ¿puede hacerlo también con el control 3? ¿O ya fue eso? Ya fue. Voy a ver si me acuerdo. Si no, mira, si no lo hago, después lo hago más adelante. Si no lo hago hoy día. ¿no? Ya. Se lo voy a mencionar de todas formas en Sí, el por lo correo. menos para acordarme, porque ahí por lo menos me queda de respaldo para poder hacerlo. Muchas gracias, profe. Ya, ya, ya. Profe, el Y viernes no hay clases, ¿cierto? no, lo que sí voy a estar de 5 a 6, por si acaso tiene alguna consulta. Ya, profe. Perfecto. Ya, nos vemos entonces, cuídense. Profesor, Y disculpe, es que no alcancé a poner presente en el aula y ya ya, se cerró sí, porque ya se terminó la hora y ya. como estaba pendiente no se me olvidó ponerlo. ¿No hay alguna forma de cambiarlo para...? No, Oh, o sea, tenía que yo después tratar de ver y acordarme de. Pero eso, por eso. ah, ya. Pero no perjudica en nada, ¿cierto? No, no es perjudicial porque no lleva nota. ¿no? Si al final, cuando yo dicen, empiezan a decir, oye, profe, que tengo 54, entonces yo empiezo a mirar, oye, pero no vino nunca, digo yo. Ah, ya. Entonces, para eso voy yo. Por eso la idea, o sea, es que hay cosas que se tengan ciertas costumbres, ¿no? Entrar, marcar asistencia y después volver a clase, digamos, sí, lo pueden hacer. Ujú, Eso es. ya, ya. Ya, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profesor, Chao, que esté bien. profe. Profe. Chao.